¿Te compraste un Jeep y ahora no sabes qué hacer con él? Bueno, yo pasé por lo mismo. Gasté miles de dólares, le puse cosas que no servían para nada y terminé con un Jeep bonito, pero completamente inútil. Lo usaba más para ir al mall que salir al fango. Perdí tiempo, perdí dinero y aprendí a los golpes. Un Jeep no es un lujo, es una herramienta. En este video te contaré los 5 errores más comunes al comprarte un Jeep. Vamos al video. Bueno, el primer error que mucha gente comete cuando quiere hacer off-road, quiere hacer una aventura overland, quiere irse con sus amigos a disfrutar, digamos, al monte por varios días, es que no conocen su Jeep. Esto es por eso que he hecho este video. Yo diría lo primero, y parece algo súper, digamos sencillo, algo súper básico, pero el 90% de las personas que tienen estos carros no los conoce. Por eso yo siempre digo, hagan unas listas con las cosas que ustedes quieren, o simplemente si tú quieres tener un Jeep, ve este video hasta el final para que aprendas a hacer una buena decisión en lo que vas a invertir en tu carro, porque todo lo que tenemos aquí, como pueden ver, esto no es nada económico, esto lleva dinero, lleva tiempo y dedicación. Es por eso que hago este video. Primero, conocer tu vehículo. Mucha gente no lo conoce. En realidad, yo conozco gente que no saben el vehículo que tienen, no saben lo que tienen puesto. ¿Por qué? Porque simplemente lo han mandado a hacer con otras personas y no lo conocen. Eso está bien, háganlo con otras personas que sepan, pero usted tiene que conocer su vehículo. Que ya la tiene, por lo menos yo tengo unas llantas 40, que ya la vieron en otro video y también lo voy explicando más adelante en otros videos. Por ejemplo, aquí, esta llanta 40, yo la uso para todo. La uso para la ciudad, la uso para overlanding, la uso para off-road, para la roca, para todo. Así que bueno, vamos a pasar con el siguiente porque quieren que ustedes vean todo lo que tiene mi Jeep y también para que aprendan aquí. Por eso que hacemos estos videos. Vamos para allá. Como pueden ver, yo conozco exactamente todo lo que tiene mi Jeep. Tiene su estribo. Yo lo he ido modificando a medida que lo que yo quiero. Por eso yo siempre tengo una listica de todo lo que tiene mi carro y lo que yo quisiera hacerle. Mucha gente comete el error y lo voy a decir en este video y me disculpa, pero lo quiero hacer con toda sinceridad porque para eso estoy haciendo esto, para que ustedes aprendan. Y si han cometido mis errores, por favor, no pierdan dinero como yo. Señores, primero piensen, siéntense. ¿Qué quieren hacer ustedes con sus carros? Quiero simplemente tener un carro bonito, chinchorreo como le dicen, para ir al mall. Lo puedes hacer. No gastes entonces en llantas tan multi-terrain porque son caras. No gastes en esto de Rockslide. Como pueden ver, esta es una marca específica. Estos no son simplemente, digamos, unos estribos. Estos son unos Rockslide. Estos se usan tanto para subir al carro, como pueden ver, ¿verdad? Yo lo instalé también porque mi familia, ¿verdad? Yo tengo un Rodrigo y yo quiero que él esté cómodo. Y también cuando suban al carro puedan estar cómodos y disfrutar conmigo. Por eso, porque yo también instalé un lift kit que se le va a mostrar a continuación. Y es por eso que tienen que conocer bien su vehículo. Todavía estamos en la primera. Imagínense cómo va a ser la quinta, que es donde la gente siempre está perdiendo dinero. Vamos para la próxima. Otro error muy común que la gente comete siempre cuando va a salir de off-road con su vehículo o simplemente están planificando algo es subestimar el tiempo, señores. Nunca subestimen el tiempo, siempre hagan las cosas con tiempo, con anticipación. A última hora la gente siempre empieza a comprar cosas que no va a usar, cosas que puede perder, dinero que usted gastó, digamos, trabajando para poder invertirlo en este tipo de aventura. Recuerden que esto no es una carrera, señores. Este no es quien llegue primero, quien llegue último. Esta es una aventura. Tener un Jeep, vivir este estilo 4x4 es simplemente una aventura. Vas paso a paso, vas conociendo, pero tienes que tomarlo con tiempo. Es por eso, en este viaje que estamos haciendo, vamos a hacer una serie de varios videos, así que si no estás suscrito, si has llegado a esta parte del video, no olvides suscribirte porque eso es gratis. Tú simplemente le das a suscribirte y ya. Vas a recibir información que te va a ayudar a tomar decisiones buenas con tu vehículo. Vas a ir aprendiendo lo que hacemos, las modificaciones, cuáles no vas a hacer. ¿Qué me pasaba a mí antes? Le voy a dar una anécdota aquí rapidito. Una vez que fui por un viaje de verdad, eso fue mi primer vehículo aquí en Estados Unidos, un TJ. Yo me fui con un grupo que estaba aquí en Miami que se llamaba Conejos Locos. Ellos hicieron un viaje para hacer off-road, pero no, perdón, fue para Jeep Beach. Todos tenían sus radios, yo pedí mi radio como 3 días antes. Me llegó el mismo día que me iba en la mañanita, en la madrugada por Amazon. Y me fui hacia el viaje y ¿saben qué pasó? El radio no funcionó. Yo andaba de toda la ruta, andaba perdido, no sabía lo que estaba haciendo, estaba todo distraído, no sabía que la gente se reía. Entonces, bueno, es importante, señores, que ustedes aprendan esto que les estoy diciendo. En todos estos videos que estoy haciendo, ¿verdad? Les voy a explicar, vamos a hacer una serie de prepararnos para mi próximo viaje overland, donde voy a ir con 20, ya lo dije anteriormente, con 20 vehículos, vamos con vehículos bien armados, vamos a disfrutar y no solamente eso, vamos a poner a prueba nuestras habilidades mentales y físicas y nuestros vehículos. Les voy a recomendar algunos productos más adelante, así que suscríbanse para que vean toda esta serie y no pierdan dinero. No hagan como yo, por eso hago estos videos, señores, entiéndanlo. No pierdan dinero porque el dinero es tiempo. Recuerden que yo también soy contador y es por eso que tomo mucho en consideración todo lo que invertimos. Así que bueno, aprendieron más o menos, no subestimen.
No subestimen el tiempo, porque el tiempo, como dice, el tiempo es oro. Y también uno aprende de la experiencia de las que nos dicen. Por lo menos yo perdí mucho dinero. El número 3, señores, es un tema súper controversial, de la que sí mucha gente está de acuerdo y otros no. Yo en este caso he tomado mi propia decisión, viajar solo o viajar en familia. Es por eso que estoy aquí hoy al lado de mi trailer. Como pueden ver, tiene muchas cosas que mi familia ha puesto aquí en el garage. Pero les comento una cosa, en estos viajes de off-road, de overlanding, de aventura, tienes que tomar esa decisión. ¿Vas solo o vas en familia? ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Si vas solo, ¿verdad? Vas a prepararte para ir tú solo, cómo sobrevivir. Puedes llevar pocas cosas, pero si vas en familia, tienes que llevar mucho, digamos, comodidad. Si vas con unos niños, tienes que llevarte también la ropa de ellos, los pañales, las medicinas. Yo, por ejemplo, les comento una solución que pueden hacer. Yo me he comprado este tráiler, ¿verdad? Y lo utilizo para hacer lo que son camping con mi familia. A mi familia le encanta. Rodrigo tiene apenas 3 años y ha acampado como 15 veces. Le encanta acampar, pero yo aquí voy súper cómodo con ellos. Este tent que tengo aquí, ¿verdad? Que luego se lo voy a recomendar, se lo voy a explicar cómo utilizarlo, porque mucha gente que ve este video son gente que son nuevas en esto o simplemente quieren adentrarse en este mundo del off-road. Vamos cómodos, llevamos nuestra cocina, nuestra comida, vamos a hacer un checklist. Luego más adelante, como se los dije, les voy a explicar la preparación en otro video, pero quiero por lo menos aquí explicar las cosas, los 5 errores que yo he cometido. Mucha gente a veces se va con su familia y no se han preparado. ¿Qué pasa cuando hacen eso? Bueno, la gente llega, en vez de pasar un buen momento, pasan un momento desagradable. Es por eso que yo en este overlanding que vamos a tener ahora pronto, este overland que vamos a tener en Tennessee, vamos a ir un poco más extremo. Yo todavía no me voy a llevar a Rodrigo, me voy a llevar más adelante porque la propia mamá me dijo, mira, todavía no está listo para eso. Vamos a darle poco tiempo para que tú puedas también disfrutar y él también vaya a disfrutar y no simplemente vengamos todos estresados. Deja en tu comentario, ¿tú qué opinas? ¿Te gusta mejor tirar de todo eso encima o simplemente vas con tu familia a algo que sea más suave y las cosas que son más extremas, más fuertes, vas con todos tus amigos a pasarla bien y disfrutar? Y así todos somos felices. Bueno, yo cometí ese error al principio, ¿verdad? Quería llamarme a Rodrigo, quería llamarme a mi esposa para todos lados y simplemente terminamos, cuando llegamos a la casa, llegamos todo estresados, cansados porque simplemente no habíamos disfrutado nada, no dormimos muy bien porque hacía calor lo otro. Cuando vas con familia, prepárate mejor. Si vas solo, puedes ir como Rambo, guerrero con todo. Así que bueno, no te olvides de suscribir porque vamos a explicar todo. Como si vas a ir solo, vas con familia, a prepararte. Vamos para el próximo, que el Jeep me está esperando. Vamos para allá. Aquí volvemos de nuevo con el Jeep y otra cosa súper importante son las modificaciones innecesarias. He hecho este video para que aprendan y no gasten dinero, no pierdan. Hay mucha brisa hoy, quizás escucho un poco de ruido, pero quiero mostrarles esto. Modificaciones innecesarias, señores. Aquí tenemos, por ejemplo, yo en este viaje voy a instalar este panel solar porque creo que es algo de verdad que sí hace falta en este viaje. Mucha gente, le comenté el error, que empieza a colocar piezas a lo loco, colocar luces que no utilizan. Yo, por ejemplo, en mi carro, ya lo van a ver y se lo voy a mostrar más en detalle. Yo cada cosa que he hecho pocas cosas en mi carro en realidad, pocas modificaciones, pero cada una tiene su función específica y la he hecho pensando en lo que voy a hacer más adelante. Por ejemplo, tengo buena suspensión, tengo buenas llantas, no hago hacer modificaciones extravagantes, hace que la gente pierda mucho dinero. Por ejemplo, hay gente a veces que pone unos bumpers todos, nada decir, inservibles que no van a usar, luces abajo en los tubos que no van a usar. Señores, por favor, no gasten dinero en eso. Hagan una lista de las cosas que ustedes quieran hacer en realidad y no hagan esas modificaciones, porque cada cosa que usted le meta su dinero a su carro es tiempo que están perdiendo que ustedes trabajaron. Opinen ustedes aquí abajo, ¿tú has hecho alguna modificación? ¿Conoces a alguien que hace modificaciones que no está utilizando o simplemente las hace porque están de moda? Recuerden que esto no es una moda, este es un estilo de vida que lo vaya a ustedes. Yo pienso por lo menos cambiar con mi vehículo, digamos, hasta el final, hasta que esté viejito y luego se lo voy a dejar a Rodrigo. Pronto vamos a entrar este panel solar en el carro que va a tener una función específica, ¿verdad? Este es de la gente del Lens Solar. Más adelante en otro video se lo vamos a explicar mucho en detalle cómo instalarlo, para qué sirve, cómo funciona. Y no sé si esta luz también la vaya a cambiar. Estas luces me han funcionado muy bien, de verdad. Son chinas, no tengo nada en contra de los chinos también funcionan, ¿verdad? No, God, please, no, no. Porque a veces la gente confunde eso, la gente confunde precio con calidad. Hay cosas que son económicas y es por eso que yo hago estos reviews, para que ustedes vean si les conviene algo económico o les conviene algo que en realidad, por ejemplo, un winch. Yo siempre recomiendo marcas que son confiables. Así que bueno, esta fue la cuarta, ya viene la última. Espero que no me odien por esto, porque de verdad que mucha gente a veces se pone en los comentarios, Gerson, ¿por qué dijiste eso? Tengo que decirlo. Este canal es para una comunidad, este canal es para todos ustedes, personas que están como yo, que aprendieron. ¿Qué me pasaba a mí al principio? Al principio me pasaba, yo veía mucha gente que hacía
vea video, gente experta, gente que conoce la materia, mecánico, modificadores, pero nunca había una persona así como, digamos, yo he hecho este canal para hablar sinceramente con todos ustedes y aprendan. Hemos llegado al último, y sí, este es el matatán, el de todo, el que la gente a veces se pone brava porque se los digo, pero se lo voy a hacer con todo cariño. Señores, definan para qué quieren ustedes su vehículo, definan qué quieren hacer con ustedes su vehículo. ¿Quieren rock crawling? Arma un carro para rock crawling, no pierdas tiempo y dinero en otro, porque en este tipo de aventura no te va a servir para otras cosas como para las calles. ¿Quieres hacer overlanding? Arma tu carro para overlanding. Bueno, ¿quieres hacer como yo sí estoy decidido, yo sí he decidido qué quiero hacer con mi carro. Yo quiero un carro híbrido, un carro que me sirva para la carretera, como lo pueden ver. He hecho buenas inversiones en él. Entonces, decide qué quieres hacer con tu carro. No crees un carro solamente para Instagram. Mucha gente a veces quiere seguir un carro que veo en Instagram, pero no saben que ese carro no es su estilo. Yo tengo mi estilo. Yo tengo amigos que a veces me aconsejan, haz esto con tu carro, cámbiala esto, cámbiala aquello. Yo pienso que todavía no es el momento. El momento llegará. Es por eso que he hecho este video para todos ustedes. Cada modificación que ustedes les hagan, piénselo. Señores, bueno, ya hemos llegado a esta parte del video. No sé si tú quieres comentar aquí abajo qué te ha parecido. Has cometido uno de estos errores, conoces a alguien que lo está haciendo. Recuerden que esta es una comunidad. Este video lo hacemos para que ustedes aprendan. Yo dedico tiempo a lo que aprendo, lo que me equivoco, todo se lo estoy explicando bien detallado para que ustedes aprendan. No olviden suscribirse. Recuerden que estos videos de la clase hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Es gratis, contenido gratis, educativo, y nos vemos en una próxima aventura. Nos estamos preparando para el Overland que viene ahorita en julio. Un Overland donde vamos a estar en la montaña 3 días y estaremos haciendo una serie de videos explicando desde cero cómo nos preparamos, y yo sé que tú vas a aprender que también este video. Si tienes un Jeep o simplemente quieres uno, estos videos te van a servir mucho porque no vas a cometer esos errores que yo cometí. Así que bueno, nos vemos en una próxima aventura. No olviden, One Life, la vida es una sola, no lo olvides. Y suscríbete, yo sé que no estás suscrito, ves los videos y no te suscribes, así que dale like, mira, es gratis. Vámonos, en un próximo video.